Una palabra de aliento número 32. Este es el 32º domingo que estamos en esta modalidad en conformidad con lo que ha sido el designio de Dios para este año. Y nos gustaría que fuese diferente. Esa es la realidad y el Señor lo sabe. Sin embargo, Él ha querido que sea así, de esta forma, y por lo tanto estaremos alegres. Voy a iniciar recordándote el mensaje del Padre. Es una serie de versículos que el Señor vino impartiendo a la iglesia desde el año 2015, el año pasado, 2019, terminando el año, los compilamos. El peso que el Señor puso en mi corazón, se los traje a la iglesia y les dije: oye, no te olvides estos 5 versículos que el Señor nos ha venido hablando. Y bueno, fíjate, ha sobrevenido esta situación de pandemia, cuarentena durante el 2020. Ha sido realmente un año bastante difícil, con muchas dificultades, pero tenemos una palabra de aliento, no seamos como el pueblo de Israel, ¿no? En este tiempo he estado leyendo el libro de Jeremías, ¿no? Y me impresiona cómo Jeremías es insistente cuando le dice a la nación de Israel: te envié a mis profetas desde temprano y sin cesar, pero no escuchaste. No seamos igual de duros, de cabeza dura, de tercos. Escuchemos lo que el Señor nos tiene que decir, ¿no? 2015 y 2016 el Señor insistió con el Salmo 27, el versículo 4, que de alguna manera ese versículo se ha convertido en el lema de la iglesia. Porque el Señor nos mudó a Romanos 6:22, un poco para darnos propósito de nuestra existencia acá en la tierra. Colosenses 1:10, para marcarnos la pauta de cómo debemos desarrollar nuestra vida en Cristo. Y finalmente Filipenses 4:6 y 7, para insistir que nuestra principal ocupación debe ser la oración. Compilado esos versículos, este es el mensaje del Padre. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, Romanos 6:22, además su paz sobrenatural me guarda, Filipenses 4:7, procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, al menos estas 4 cosas. Número 1, estar en su casa todos los días de mi vida, conforme al Salmo 27:4. Número 2, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, conforme a Romanos 6:22. Número 3, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, conforme nos dice Colosenses 1:10. Y número 4, ocuparme en la oración con acción de gracias, no con queja, con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida, conforme dice Filipenses 4:6. Esa es la palabra que Dios nos ha dado desde el 2015. Quiero que se mantenga viva en tu corazón. Te he animado a que la copies, te he animado a que tú hagas tu propia redacción, tu propio sumario de esos 5 versículos, porque aquí no hay nada que no sea la palabra de Dios, donde conseguimos esperanza, pero sobre todo a que lo pongamos por obra. Eso va a traer bendición a nuestras vidas, va a traer paz, va a traer claridad de mente para poder enfrentar estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. De un tiempo para acá he venido tratando el tema de la identidad en Cristo, porque he sabido y también me ha parecido, ¿no?, que durante este tiempo de pandemia para algunos ha sido difícil, especialmente en esta situación de cuarentena, donde hemos tenido que estar solos con nuestras familias, o algunos literalmente solos en nuestras casas. Y de alguna manera el enemigo ha tratado, ¿no?, de socavar nuestras bases en Cristo. Así que de unas semanas para acá, tomando
el versículo de 2 de Corintios 5, 17, que si estamos en Cristo somos una nueva criatura. He ido construyendo, mostrándote en la Escritura cuál es nuestra identidad en Cristo, cosa de que tú te lo puedas todas las mañanas repetir, ¿no? Y esta es la lámina en la cual hemos estado trabajando, ya finalizada pues la lámina, ¿no? Hemos estado trabajando en estas últimas semanas, la llamamos Mi Identidad en Cristo, para que tú puedas, como que sabiendo obviamente los versículos, puedes escuchar las prédicas, están en Facebook, están en Instagram, están siendo subidas también en YouTube, para ver los fundamentos escriturales, ¿no? Pero demostrados fundamentos escriturales, podemos decir, esto es una realidad. Yo antes era esclavo del pecado, pero ahora soy siervo de Dios. Y eso es gracias a mi Señor muriendo ahí en la cruz, y yo arrepintiéndome y rindiendo mi vida a Él. Yo antes era amigo del mundo, pero ahora soy amigo de Dios. Y antes era hijo de ira, reservado para el tiempo del juicio, mas ahora soy hijo de Dios. Y esa nueva condición me confiere ciertas prebendas, no por mérito, porque tú y yo no merecemos absolutamente nada, no, sino por la gracia del Señor. Soy siervo de Dios, y eso significa que le pertenezco. Soy parte de los suyos. Él me defiende. Soy de su propiedad, y el enemigo lo sabe, que el Señor lo reprenda. Soy de su propiedad, y mi carne lo sabe, que se quede sujeta allí, crucificada con sus pasiones y deseos. Si solamente eso fuese lo que el Señor vino a darnos, ya allí tenemos ganancia, sobrada ganancia. Pero el Señor, como es infinitamente bondadoso y generoso, eso no le pareció suficiente. Y la noche que fue entregado, vamos a decir, nos ascendió. Y nos dijo, les digo a la iglesia primitiva y por extensión a nosotros, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos. Así que somos amigos de Dios. Él nos constituyó en sus amigos. Él nos incluyó en el círculo de sus amistades. Y por ser amigo de Dios, yo conozco sus planes. Ustedes son mis amigos porque les he dado a conocer todas las cosas, dijo Jesús. Y finalmente, como para hacer el regalo completo y muchísimamente más grande, nos constituyó en sus hijos. Cuando resucitó y se consiguió con María Magdalena, le dijo a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos. Él era el hermano mayor, nosotros somos los chavales de la partida. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y nos constituyó en sus hijos por su voluntad. Y de unigénito Él se transformó en primogénito. Y esta condición de hijo de Dios me convierte en rey y en sacerdote, porque así me hace Él, y me hace heredero de su reino. Hemos ido tocando estos temas. Hablamos del sacerdocio, hablamos que esta herencia del reino la tengo como que decir en el papel, pero me toca morir para como que recibirla totalmente, y mientras no llegue el tiempo de mi muerte tengo que pelear la buena batalla de la fe. Quiero comenzar a hablarte del reino como tal, ¿no? Porque te dije, Jesús vino a anunciar el reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este tema del reino es crucial, fundamental en todo el evangelio. Tanto es así que por causa del reino muere el Señor, ¿no? En términos de lo que se armó legalmente. Así que estudiar el reino
y ver acerca del reino se convierte en algo esencial para nosotros. Quisiera tocar algunos versos, ¿no?, para que entiendas la importancia de esto. Porque nosotros quizás como gentiles, ¿no?, estamos ajenos a todas estas cosas, pero la iglesia primitiva, que comienza con un puñado de judíos, porque Jesús es judío, Jesús viene a cumplir todas las promesas que se le hicieron a Abraham, que se ratificaron a Moisés y se le confirmaron a David. Jesús las viene a cumplir, y el pueblo judío está involucrado en eso porque Dios nunca se vuelve atrás de su palabra. Así que cuando inicia la iglesia inicia justo donde tiene que iniciar, en la nación de Israel, con un descendiente de Judá, heredero del trono de David, hijo de Dios, hijo del hombre, vence la muerte, resucita, establece su iglesia. Y es interesante cuando usted lee Hechos capítulo 1 ver la pregunta que le hacen sus discípulos. No es una pregunta hecha al azar. Ellos han vivido en base a esa esperanza, y todavía el judío hoy, devoto, conservador, apegado a las escrituras, apegado a la Taná, tiene esa misma esperanza. Dios siempre se ha reservado un remanente, aunque usted pueda ver quizás el pueblo en general y decir, no, pero este pueblo no parece un pueblo de Dios, este pueblo parece un pueblo desviado, en nada difiere de los gentiles. Bueno, es posible que el grupo, la mayoría, pueda verse así de esa forma, pero Dios siempre se reserva un remanente que permanece fiel al Señor. Ha sido así en todos los tiempos históricos y será así hasta el final, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse y va a cumplirse. Así que no es de extrañar cuando usted lee en Hechos capítulo 1, versículo 6, que los discípulos le hagan esta pregunta. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No era una pregunta hecha al azar, no era una pregunta salida solamente del deseo del corazón, era una pregunta escritural, porque las profecías apuntan a eso, y esas profecías aún no se han cumplido, están por cumplirse. El reino de Dios se ha acercado, en el cielo gobierna plenamente, pero ha de establecerse en la tierra, porque Dios el Padre determinó que a través de Jesucristo hombre se iba a congraciar el cielo con la tierra. Quiere decir que aquí en la tierra su reino está siendo establecido, y la consumación de ese establecimiento será cuando el Señor retorne. Pero en este momento el Señor ni siquiera se ha ido. Hasta este entonces ellos han visto a un Jesús que ha resucitado, están totalmente, si tenían alguna duda de que era el Mesías, pues ya no la tienen, lo han visto morir y ha resucitado, ha vencido la muerte. Definitivamente el hombre es quien dice ser, es el Mesías, está de cuerpo presente allí con ellos, es el día número 40 después de su resurrección, y están a la expectativa de que algo grande pase. Y el Señor, que ese día se iba a ir, ellos todavía no lo sabían, comienza a decirles, ¿no? Si usted lee los versículos más arriba, va a conseguir primero que durante esos 40 días lo que hizo el Señor fue enseñarles acerca del reino de Dios. Ese día 40 comienza diciéndoles, no se me vayan de Jerusalén, porque de aquí no muchos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, van a recibir la promesa del Padre que escucharon de mí. Es un tema sumamente importante del cual hablamos la semana pasada. Y en ese entonces, la semana pasada, leí el versículo 4 y el versículo 8 de este mismo capítulo. Me salté la conversación intermedia, pero ahorita la voy a traer a colación porque los discípulos no entendían la magnitud de lo que le estaba diciendo, de la importancia de la noticia del Espíritu Santo. Y vamos a decir, escucharon esto, ustedes van a ser bautizados en muchos días para acá, y buenísimo, Señor, excelente, gloria a Dios, gracias por eso. Pero mira, vamos a la materia, vamos al asunto. ¿Vas a establecer el reino ahora? ¿Vas a restaurar el reino de Israel ahora?
porque de alguna manera es la promesa latente. Él le dijo a David: voy a levantar un heredero, un hijo tuyo, que va a ocupar el reino por los siglos de los siglos. Y en ese entonces Israel no tenía rey. En ese entonces estaban, ¿no?, desde que habían salido o que habían ido en el cautiverio babilónico, ya más ningún descendiente de David se había sentado sobre el trono en Jerusalén, y estaban a la expectativa de que tal cosa se cumpliera. Habían pasado desde el cautiverio babilónico aproximadamente unos 600 años y vivían con esa esperanza, y cuando vieron a Jesucristo, este es. Y por lo tanto la pregunta era lógica y válida. El Señor no se la va a responder directamente, simplemente le dice: a ustedes no les toca saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su estricta voluntad. Y volvió con el tema del Espíritu Santo, que era lo importante que estaba tratando en ese día, por la sencilla razón de que como el reino no iba a ser establecido en ese momento, sino que iba a comenzar lo que hoy en día conocemos como nuestra vida cristiana cotidiana, de lucha contra el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, de lucha contra nuestra carne que sigue contaminada por el pecado. Era imperativo que la noción del Espíritu Santo fuera una realidad en nuestras vidas, porque sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo, no ningún hombre, el Espíritu Santo es el vicario de Dios sobre la faz de la tierra, el vicario de Jesucristo, el representante de Jesucristo sobre la faz de la tierra. En el nombre y apellido se llama Espíritu Santo de Dios, y desde el principio fue establecido. Hizo entrada con bombos y platillos, Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, para posesionarse de la iglesia y estar junto con ella hasta el fin de los días. Pero el asunto del reino estaba allí latente. Si hablamos de un reino, el reino necesita un rey. No existe reino sin rey. Así que quisiera también, así como que muy brevemente, nada más como que para ir colocando unas bases que vamos a ir desarrollando posteriormente, que hablemos de este rey. Hay muchos versículos que pudiera tomar del Antiguo Testamento, pero quisiera en este momento mantenerme en el Nuevo Testamento para que veamos que la línea del Nuevo Testamento no cambia. Y eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces, y sobre todo hoy en día que estamos viviendo así como la etapa de la iglesia de Laodicea, no escuchas esto en las iglesias. Vas a las iglesias y las iglesias quieren ser así como unos coach, ¿no? Ellos van a sobarte el ego, van a elevar la autoestima, ¿no? Van a hablarte como que de que la vida en Cristo ahora, y va toda una serie de discursos muy psicológicos, muy gerencial, muy training para acá, etcétera, etcétera, pero nada que ver con lo espiritual, ¿no? Y de hecho, ven acá, solamente di que recibes a Cristo, haz una pequeña confesión de fe y listo, ya eres salvo. Y poco escuchas de arrepentimiento, de conversión, de tribulación, de sufrimiento, todas cosas que están escritas. Y mucho menos escuchas hablar del evangelio del reino, que era lo que predicaron los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Mucho menos escuchas hablar de que Jesús, cuando retorne, no viene solamente para el gran acontecimiento del arrebatamiento y finalmente sacarnos de esta tierra miserable. No, viene a establecer su reino porque Él es rey. Entonces fíjate en Apocalipsis 11:15, mira lo que dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Es como el fin de la historia. Hay todos unos detalles que pudiéramos aquí, solamente con este versículo, dialogar largamente, ¿no? Séptima trompeta, la última trompeta. En la última trompeta hay la consumación de los misterios de Dios. Última trompeta tiene relación con la fiesta de las trompetas del Antiguo Testamento, que es justo en el mes 7 cuando se tocan 7 trompetas. Bueno, en esa séptima trompeta, entre los diversos acontecimientos que describe el libro de Apocalipsis, hay voces en el cielo que anuncian, hay voces en el cielo que proclaman, hay voces en el cielo que se alegran, diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esos reinos del mundo que fueron encomendados al hombre en Génesis y que el hombre perdió por su desobediencia, aquí en el último libro de la Biblia el Señor los recupera. Vuelven a estar en sus manos, son de Él. El Señor, que no es una persona, vamos a decir, autoritaria, sino que aunque ejerce su rol con autoridad, hay toda una jurisprudencia que lo apoya. No es un dictador, no es alguien que mueve las leyes, aunque pudiera hacerlo porque es Dios, ¿no? Él está como por encima de todo eso, pero Él hizo la creación y se metió en su creación y camina con su creación. Vamos a decir legalmente, vamos a poner esa palabra entre comillas, recupera los reinos que el hombre perdió. ¿Recuerdas en Génesis? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? Les dijo: fructificad y multiplicaos, enseñoreados y sojuzgad la tierra. El reino de los hombres, el reino del mundo, el reino de la tierra fue encomendado a nosotros los hombres. Papá Adán se equivocó, desobedeció y perdió esto. Y antes de que juzguemos a papá Adán, todos nosotros nacemos igualitos. Es decir, la rebeldía la tenemos a flor de piel. Basta que nos digan: no hagas esto, y eso es lo que queremos hacer. Así que no te apresures en juzgar a Adán, deja eso a Dios, que sabe exactamente lo que tiene que hacer. El punto es que todo esto tenía que ser recuperado, y el Señor lo recuperará en un tiempo futuro cada vez más cercano, donde se escuchará el toque de esta trompeta. El anuncio, o uno de los grandes anuncios propios de este acontecimiento, es: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y ahora fíjense lo que dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Jesús retorna como un rey. En su primera venida vino como que sigiloso, humilde, despreciado, nace en un pesebre, no hay lugar ni siquiera para él en el mesón, hay que ponerlos en el establo donde están los animales. Sí hubo bombos y platillos en el cielo, pero reservada para unos pocos. Pero en este magno acontecimiento los cielos se van a abrir y le van a dar paso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La tierra se va a maravillar, toda la tierra, no solamente los hombres, la tierra en pleno, porque Dios, su creación, le da una vida particular. Romanos capítulo 8 dice que la tierra gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando finalmente la maldición de la tierra va a ser quebrantada y va a ser libre. Así que hay un gozo en toda la creación, no solamente en los seres humanos, en toda la creación, porque este gran momento ha llegado. Y esto tiene que ser hablado aquí y ahora a la iglesia.
Usted y yo somos súbditos de un gran rey. El Señor no vino para que, y déjeme decirle esto con propiedad, ¿no? Porque va a parecer contradictorio, pero después le voy a explicar, ¿no? El Señor no vino para constituirlo a usted rey, sino para que usted y yo reconociéramos su reinado y su señorío. Reconocido su reinado y su señorío, Él en su misericordia nos dice: ven acá, yo quiero que tú reines junto conmigo. Obviamente, si yo creo que tú reines junto conmigo, eso de alguna forma nos constituye en rey, pero no se nos deben subir los humos a la cabeza, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero hoy en día el mensaje que escuchas en las iglesias es casi egocéntrico, el hombre al centro, casi que nosotros somos la razón del evangelio. No, nosotros recibimos la bendición del evangelio del reino porque el Señor decidió no deshacerse de nosotros. Nos amó tanto como su creación que diseñó un plan donde nosotros pudiésemos alcanzar salvación, pero todo por su misericordia, no por nosotros. Entonces hoy en día el mensaje que tienes que escuchar de parte, de medio de las iglesias, es un mensaje, vamos a decir, similar a lo que dice Hechos 14. Pablo animaba a las iglesias diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos aquí, ya y ahora, pero mientras esté en este tabernáculo de carne no he hecho mi entrada formal al mismo. Y de hecho, por causa de estar en este tabernáculo de carne, algo pudiera suceder que me desviara del camino, y por eso debo pelear la buena batalla de la fe hasta que llegue el día de mi graduación y alcance aquello para lo cual yo fui alcanzado, porque Él viene a reinar, no nosotros. Él viene a reinar. Ese es el mensaje del evangelio. Dios te escogió, te seleccionó, te vio, te lavó de tus pecados, te dijo: ven acá, te voy a constituir mi hijo, ven acá, te voy a constituir mi amigo, mi siervo, ven acá, te amo tanto que quiero que estés aquí al lado mío y veas todas las cosas buenas que tengo para ti. Y viendo todas las cosas buenas que tiene para nosotros, nos damos cuenta que todo esto le da gloria a Él y lo pone a Él al centro, no a nosotros, sino a Él. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no debemos creernos más allá de lo que realmente somos, y tenemos que estar dispuestos a entregarle todo a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos demande. Hay muchos, hablando aquí de Venezuela, hay mucha iglesia que salió de Venezuela no porque Dios les dijo que salieran de Venezuela, sino porque no querían vivir lo que le tocaba vivir a Venezuela. Y como tuvieron medios para hacerlo, decidieron acometer eso. Fueron a esos lugares y su mente iba pensando: yo quiero una mejor calidad de vida. Yo no voy a decir que eso no sea válido delante de los ojos del Señor. Muchos que hablaron conmigo, le dije: no estoy en contra de que te vayas, estoy en contra de que te vayas si no es la voluntad del Señor. Yo no creo que el Señor quiere que me quede allá sufriendo, que me quede aquí sufriendo. Eran las palabras de algunos. Y les dije: mira, si Dios el Padre quiso que su Hijo Jesucristo sufriera en la cruz del Calvario, ¿somos acaso nosotros más grandes que Jesucristo, que el Señor no quiere que nosotros suframos por la razón que sea para hacernos perfeccionados? Algunos de ellos siguieron argumentando, otros simplemente quedaron callados. El punto es que ha corrido agua debajo del puente y hoy estás allá. ¿Qué estás haciendo allá? Oye, no te quedes allá solamente mejorando tu calidad de vida, porque sigues siendo cristiano. Extiende el evangelio del reino allá. Abre tu boca y comienza a anunciar las buenas nuevas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabes, quizás en ese lugar, porque en la Biblia vaticina tiempos malos, te alcance ese mal del cual huiste aquí en Venezuela,
y termine alcanzándote allá y finalmente entiendas que vale toda la pena por el Señor. Lo que el Señor me pide, yo tengo que entregárselo, vale la pena porque Él entregó todo por mí. Así sea en mi vida. Te recomendaría que quizás si tienes el estómago para hacerlo, buscaras en la internet y vieras la condición de la iglesia perseguida, que definitivamente cuando se va de lugares porque la están persiguiendo, así como esta persecución de Jerusalén, pero siguen siendo iglesias en donde quiera que van, siguen predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas del reino. Las semanas pasadas, no lo vi completo, ¿no? Pero está allí, son 2 documentales como ovejas en medio de lobos, que habla a propósito de la persecución en los países musulmanes y de la iglesia, la disposición de la iglesia para entregar aún su vida delante del Señor. ¿Y eso por qué? Porque Él es el Rey, y el Rey se merece todo. Así sea nuestra vida, se merece todo. Manteniéndonos en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 2 el primer discurso de Pedro, mira lo que dice aquí. Dice Pedro hablándole a los judíos y refiriéndose particularmente al rey David, dice: pero siendo profeta, el rey David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. El discurso de Pedro estuvo orientado a decirle a esos judíos: el rey prometido ha venido. Y fue haciendo un discurso donde vio varias promesas, incluyendo esta donde habla de David, y le dice a ellos: ustedes saben que David, nuestro antepasado, nuestro rey, era profeta y conocía y lo proclamaba, lo decía, lo escribió, que Dios con juramento, Dios no tiene por qué jurar, basta con que Dios dé su palabra y eso es suficiente, porque Dios no se echa para atrás en su palabra. Pero aquí le dio su palabra y juró también: David, de tu descendencia en cuanto a la carne se va a levantar uno que se va a sentar en tu trono, y ese uno es el Cristo. Este es el mensaje del evangelio. Y por supuesto nosotros gentiles que no sabemos nada de esto, pues requerimos ser instruidos en el reino para poder entender qué significa eso de que yo he sido movido del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Porque no es un reino de luz admirable así, no sé, tipo fantasía que yo me invento. No, es el reino escritural, el reino bíblico. Tengo que leer las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis para poder entender. Tengo que leer los profetas para poder entender de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Tengo que saber de las ordenanzas, tengo que saber del primer pacto para poder entender el libro de Hebreos y poder tener una visión clara del reino en el cual me muevo y del cual soy súbdito. Cuando tú vas a un país y te estableces en ese país, eres extranjero en ese país, no sabes nada de las costumbres de ese país, quizás ni siquiera sabes el idioma de ese país. Es necesario que comiences a estudiar sus usos, sus costumbres, sus expresiones verbales, para poder meterte en medio de esa comunidad. Y si decides hacerte entonces ciudadano de ese país, te van a hacer entonces tomar algunos cursos de cosas que no sabías para que entiendas más de la cultura y de la historia de ese país. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero muchos de nosotros llegamos al reino de la luz y pensamos que el reino de la luz es lo mismo que el reino de las tinieblas y que ya todo lo que sabíamos antes no lo sabemos ahora. No sabemos nada de nada. Y es necesario que comencemos de nuevo el ABC, en este caso el ABC del reino de Dios. Este reino que va a ser constituido aquí en la tierra. Y cuando tú entiendes que el reino de Dios va a ser constituido aquí en la tierra,
Entonces pueden comprender por qué el salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Porque Jesús retorna aquí a la tierra a tomar el reino de David, su padre, y a establecer justicia y rectitud aquí en la tierra. Y nosotros formamos parte de ese reino. Y ese reino tiene su idioma. Y ese reino tiene sus costumbres. Y ese reino tiene sus usos. Ese reino tiene sus formas y sus maneras. Y es menester que yo las conozca. Comienzo quizá conociendo al Rey Jesucristo, mostrando en la Escritura que el Nuevo Testamento mantiene la misma línea del Antiguo Testamento, no la cambia. No crea eso tampoco que escucha de otros, vamos a decir, ilustrados de la iglesia, vamos a decirlo así, porque saben muchas cosas en realidad, pero cuando tocamos el tema de Israel, hablan de una doctrina de sustitución, que nosotros somos la Israel espiritual, que las promesas de Israel ya no son para Israel, son para nosotros. Y de alguna manera, versículos tan sencillos como los que el Señor dice: ni una jota ni una tilde de la ley será quitada, borrada, hasta que todo no se cumpla, agarran y cambian la palabra de Dios como que si Dios cambiara su palabra. Una cosa es no entender cómo el Señor lo va a hacer, y otra cosa es comenzar a tratar de explicar algo que no tiene sentido escrituralmente hablando, porque claramente se evidencia cómo Dios mantiene una línea de plan con respecto a la nación de Israel y la iglesia, y conlleva a confluir toda en un mismo punto final. Hay que estudiar las Escrituras y entenderla de una manera literal, tal cual como ellas fueron dadas y escritas. Jesús es el Rey y viene pronto a reinar, y tú y yo somos sus súbditos. Déjame preguntarte en términos humanos: ¿habrá acaso algún súbdito que le diga a su rey: yo eso no lo voy a hacer, yo aquello lo quiero hacer a mi manera, esto no lo voy a hacer de esta forma? Bueno, sí, puede ser que lo haga, pero ¿qué va a suceder con un súbdito como ese? Bueno, lo mínimo que van a hacer es que lo van a expulsar del reino, ¿no? Pudiera ser que lo pusieran preso por acá. Estoy hablando ahorita en términos humanos, pero eso mismo sucede en el reino espiritual. Yo necesito conocer a mi rey. No me puedo fabricar un rey de mi propia mente, tiene que ser el rey escritural. Y cuando voy a ver la predicación de la iglesia, entiendo que la predicación de la iglesia primitiva, comenzando, se mantuvo en esa misma línea. Fíjense lo que dice Lucas 4, versículo 43. Esto es bien interesante, porque estas son palabras de Jesucristo. Tengo el reino, tengo el rey, y hay lo que llamamos el evangelio del reino, que es lo que predicamos y anunciamos. Jesús, por el poder del Espíritu Santo, hacía muchos milagros, sanidades, liberaciones, y naturalmente la gente estaba fascinada con todo esto, y todos querían recibir algo, ¿no? La porción que le correspondía. En algún momento algunas personas intentaron convencerle de que se quedara en un determinado sitio, ¿no? Es como que, bueno, quédate aquí, no sé, hazte un nombre aquí, ¿no? Él cúralo todo, y la gente viene para acá, y tú lo sanas para acá, y quizás, no sé, de repente. Pero fíjense la respuesta categórica del Señor. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él tenía muy clara la comisión que el Padre le había dado. No es quedarme aquí en este lugar, es ir de lugar en lugar, haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio del reino, que venía acompañado con estos milagros, estas señales del poder que viene dado por el Espíritu Santo, del cual hablamos la semana pasada, y que tiene que estar presente en la iglesia hoy, cierto. Pero eso no era lo principal. Lo principal no era el paliativo de sanarte sobrenaturalmente o liberarte sobrenaturalmente. Lo esencial era el mensaje del evangelio del reino, que no es otro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay entrada en el reino.
Y el arrepentimiento viene acompañado de la conversión, es decir, me arrepiento y mi vida cambia. Antes practicaba el pecado y ya no lo practico porque he sido movido de las tinieblas a su luz admirable. Y eso implica pecados grandes y notorios que antes pudiera decir, no, este hombre, esta mujer, antes era un fornicario, una fornicaria, ahora no, míralo como está, un ladrón. Esas son, vamos a decir, cosas grandes, visibles, pero no solamente eso. Hay hermanos o hermanas que tienen que trabajar esto porque podemos decir, antes era un mentiroso y ahora sigue siendo un mentiroso. No puede ser. Tiene que haber un cambio, ¿no? Antes era un engreído y sigue siendo un engreído. Antes era un altanero y sigue siendo un altanero. Antes era un rebelde y sigue siendo un rebelde. No, señor. Eso también tiene que ser perfeccionado. Antes era un gritón, sigue siendo un gritón. No, antes era un gruñón, sigue siendo un gruñón. No. Tiene que cambiar amargura, rebeldía, gritos, chisme. Todo eso tiene que cambiar porque somos parte del reino ahora. Nos parecemos a Él, le reflejamos a Él. Los súbditos del reino le reflejamos a Él, somos como Él. Así que el mensaje del Evangelio del Reino tiene que ser predicado. Fíjense, el último versículo del libro de Hechos. Pablo está preso en Roma. Por su condición de romano le han dado ciertas libertades, no está en la prisión propiamente, tiene, vamos a decir, como casa por cárcel, y ahí se le permiten visitas. Fíjense cómo termina el libro de Hechos, Hechos 28:31. Esto es lo que Pablo hacía allí preso, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Eso es lo que hicieron los primeros discípulos y tiene que seguir haciendo la iglesia. Enseñando acerca del reino, predicando el evangelio del reino de Dios y enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo. No tanto colocándonos a nosotros al centro. Hay iglesias donde tú vas y no sabes realmente en dónde estás, y no sé, estamos acá, no sé, en un concilio de psicología o de coaching o de management o qué sé yo. No sabemos exactamente dónde estamos porque no escuchamos un mensaje que bien podemos escuchar afuera también. A la iglesia no viene para que te aúpen, a la iglesia viene para que te expongan el evangelio del reino y para que, confrontado con el evangelio del reino, hagas los ajustes necesarios para crecer en ese reino, porque eres súbdito de ese gran rey. Cada uno de los que asumimos esto entendemos que esa es nuestra responsabilidad. Esto, mis amados hermanos, es tan grande que cuando el Señor nos confronta con esto del reino y de ser parte del reino, vamos a hablarlo así, es un todo o nada. Mira lo que dice Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este es un versículo, mis amados, de esos que uno quisiera que no estuvieran escritos. Porque es que no hay forma de darle la vuelta. No hay forma de hacer que esto signifique lo que no significa. No hay forma de espiritualizar un versículo como este. Esta porción, solamente leí este versículo, tú la puedes leer completa, ¿no? Esta porción de Lucas 14, porque comienza diciendo: si alguno ama a padre, madre, hermano, hermana, mujer, hijo, es decir, todas las personas que te pueden rodear, que son de tu afecto natural, porque tienen tus genes, compartes con ellos, intimas con ellos, y el Señor de una vez te espeta en la cara y te dice: si los amas a ellos más de lo que me amas a mí, no puedes ser mi discípulo. ¡Wow! Uno pudiera pensar, pero ¿quién te has creído para que te ame más que mi papá o que mi mamá o que mi esposo o que mis hijos? No me he creído nada. Soy
el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y demando la totalidad de tu amor para mí. De lo que te quede puedes amarles a ellos, pero el centro de tu amor es para mí, dice el Señor. Si los amas a ellos más de lo que me amas a mí, no puedes ser mi discípulo. Esa es una palabra pesada, esa es una palabra fuerte, porque se mete con nuestras emociones y con nuestros afectos. Pero va a dar justo en el centro, en la clave de: cuando entiendes eso, que tiene que nacerte del corazón, reconociendo la valía de quien demanda esto. Sabes, esto no sería lo natural para mí, Señor, pero como tú me lo demandas, así lo haré. Y Él no está diciendo que no les amemos y que no les atendamos. Él lo que está diciendo: el centro de tu corazón tengo que ser yo. El día que te demande algo, el día que te pida algo, el día que venga, como hice con Abraham y le dije: dame tu hijo, el hijo de la promesa, tienes que decirme: sí, Señor, heme aquí. No tienes que cuestionarme, no tienes que dudar, no tienes que reflexionar. Si estás convencido y sabes que soy yo que te estoy hablando, si estoy en el centro de tu corazón, entonces esto va a ser una realidad. Y sigue este discurso unos 3 o 4 versículos hasta que concluye aquí. Y dice: así pues, o sea, después que te he dicho todo esto, voy a terminar aquí, voy a concluir, dice el Señor: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso quiere decir que el Señor tiene la autoridad como rey de este reino, valga la redundancia, de exigirle a sus súbditos y demandarle a sus súbditos, y nosotros, sus súbditos, debemos estar dispuestos a dar. Esta idea quizás es difícil para nosotros comprenderla, porque nunca hemos vivido bajo un reino. Entender la figura del rey, de alguna manera absolutista, si se quiere, ¿no? Obviamente estoy hablando en términos humanos, ¿no? Porque aunque el Señor pudiera ser absolutista, siempre va a ser un rey justo. Pero en los súbditos siempre hay el deseo de querer agradar al rey con todo. ¿Recuerdas ese incidente en la vida de David? El ángel de Jehová está arrasando medio Jerusalén por un pecado de David. David ve y le dice a Dios: detente ya, ellos no han pecado, soy yo el que he pecado. Y el ángel se detuvo sobre lo que sería el monte Moría o Moriah. Y el Señor le dijo: ahí vas a hacer un altar. Ese fue después el lugar del templo, pero ese lugar no le pertenecía a David, sino a uno de sus súbditos. Y David subió a ese lugar con el propósito de cumplir con el mandato de Dios. Y cuando su súbdito lo vio, y el rey le dijo: necesito que me vendas este lugar, aquí necesito construir un altar y hacerle sacrificios al Señor, me ha dicho esto así, así, así. La reacción del súbdito fue: no me lo pagues, yo te lo doy. No se lo estaban pidiendo, le dijeron que se lo iban a comprar, pero ese es el rey el que me lo está pidiendo. Y era obviamente un rey humano, porque era David, pero David era reconocido como un hombre de Dios y era amado en medio del pueblo. Y este súbdito le dice: no me lo pagues, yo te lo doy. Toma, toda esta mi heredad te la doy. No solamente te doy mi heredad, agarra los yugos, eran hechos de madera, y toma esos yugos para que sirvan de madera para el altar. Y toma mis bueyes y mátalos y ofrécelos en sacrificio. Todo lo mío, rey, es tuyo y yo te lo doy. Si hay esa actitud en el corazón de un hombre para con otro hombre, ¿cómo no puede haber esa actitud de nosotros para con Dios si Dios nos demanda?
Dios nos demanda cosas. Hoy en día nos sigue demandando cosas. Cuando Él interviene en nuestras vidas, pone a prueba este versículo o esta demanda expresada en este versículo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cada uno puede contar su propio testimonio. Cada uno puede decir: Dios ha hecho esto conmigo, ha hecho esto otro conmigo. Los testimonios solamente glorifican el nombre del Señor, no marcan una regla de que tiene que ser así con todos en ese aspecto en particular. Pero definitivamente esta norma es general. El Señor vino a mi vida en mi juventud a los 20 años. En ese momento estaba yo estudiando en la Universidad Simón Bolívar, faltan 2 años para graduarme de ingeniero, y el Señor hizo una demanda a mi vida: quiero que dejes todo para que te dediques a servirme. Y tuve confirmación de que esto venía de parte de Dios después de buscarla diligentemente, y esto fue un golpe terrible para mis padres. Fue también una situación difícil de sobrellevar en medio de la familia, pero yo sabía que era una demanda que Dios me estaba haciendo. Pasaron los años, el Señor me permitió consagrarme a Él y trabajar para Él. Vinieron los hijos, regresamos a Caracas, mi esposo y yo, porque fuimos a servir al Señor en el estado Bolívar. El Señor nos permitió estudiar otras carreras que no eran las que estábamos estudiando, y finalmente terminamos siendo profesionales en el área de educación, que era lo que el Señor realmente quería para nosotros. Y nuestros hijos llegaron a la edad también de ellos ir a la universidad. Y mi hija mayor, Raquel, el Señor le abrió puertas para que fuera a la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, pasó el tiempo, ella estudió, fue difícil, bregando ahí para acá, y finalmente concluyó. Y recuerdo ese día, estábamos allí en el auditorio, y yo estaba sentado. Me pasa muchas veces ese tipo de cosas. Estoy disfrutando mi momento, estoy con mi hijo, estaba mi papá también, mi esposa. Y cuando Raquel la llamaron al frente, y yo estoy observando pues este momento especial en nuestra vida, es un logro humano, académico, es algo de esta carne, pues, por decirlo de alguna manera, pero son momentos donde Dios interviene y te da una lección. Y yo estaba allí sentado en mi silla observando, y el Espíritu me comenzó a hablar y me dijo: no te permití que te graduaras en esta universidad, pero hoy te regreso a eso en la persona de tu hija. Y eso fue algo como ¡pum! Porque entendí porciones de la palabra cuando el Señor dice, Pedro le pregunta y le dice: ¿y qué va a pasar con nosotros que hemos dejado todo por ti? Dijo: no hay ninguno que haya dejado casa, padre, madre, hermano, que no reciba 100 veces más. Y en ese momento yo pude entender: lo que trajiste delante del altar hace ya unos cuantos años, hacía ya más de 20 años, hoy te lo estoy trayendo de nuevo, no en tu persona, ya en ti no va a ser posible, no era mi voluntad para ti, pero en la persona de tu hija te lo estoy regresando. Esas pequeñas cosas hace el Señor para insuflarnos y decirnos: toda mi palabra es cierta y verdadera, no hay nada que alguien entregue por causa de mí con el fin de ser mi discípulo que yo no tome en cuenta. Y te voy a decir más, en Hebreos 11 nos dice que hay hombres y mujeres que no recibieron absolutamente nada acá en esta tierra, pero hay coronas preparadas para ellos en la eternidad. Los músicos pueden pasar. Y quiero terminar con este versículo que está en Apocalipsis 26.
Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Sabes? Yo no sé qué parte te ha tocado aquí, ¿no? Yo sé que vamos a hablar de nosotros, los que estamos de este lado de Occidente. Voy a decir, nos ha tocado una parte más suave, estoy hablando en términos humanos, ¿no? Y sé que obviamente estoy hablando de mi percepción naturalmente, porque cada quien, vamos a decir, cada uno está metido en su propia candela y sabe cuál es el ardor de su propio fuego, ¿no? Pero cuando comparo con la iglesia de Oriente, que está siendo perseguida, que está siendo muerta, y sufren atrocidades en manos de hombres que en nombre de religiones o de dogmas políticos no tienen temor inclusive hasta de darle muerte, de asesinarlos, yo digo, Señor, estamos en la parte más suave de la cosa, ¿no? Porque aquí no estamos sometidos a esas cosas, al menos no por ahora. Y no sé, pues probablemente van a venir, pero no por ahora, están a la vista. Y desde ese sentido, bueno, tenemos como que la parte más suave desde esa perspectiva. Pero tenemos nuestra parte, pues, ¿no? Si hablamos de aquí, de Venezuela, tenemos nuestra parte. Oye, no sé si voy a poder comprar todo lo que necesito, no sé si lo voy a conseguir, no sé si voy a poder poner gasolina al carro. Tantas cosas que hemos estado sufriendo, padeciendo en cuanto a condiciones de vida, no en cuanto al hecho de nosotros ser cristianos como tal. Y algunos que quizás hemos tenido la posibilidad de salir cuando hemos venido ante el Señor, diciendo, no, yo no quiero que tú salgas, yo quiero que tú te quedes ahí. Tú vas a ser uno de mis anunciadores, de mis heraldos en medio de toda esta situación, donde vas a decirle a las personas, a la gente, oye, levanta tu mirada, no pongas tu mirada en las cosas del mundo. Sí, están malas, yo lo entiendo, no es justo, también lo entiendo, pero créeme, vienen tiempos mejores. A lo mejor no van a ser ahora, pero van a venir tiempos mejores, porque la palabra de Dios lo dice así. Yo necesito personas que se coloquen allí en la brecha, que padezcan lo que están padeciendo los otros, quizás sin necesidad, con el único fin de que se conviertan en mis heraldos, que se conviertan en mis anunciadores, que se conviertan en aquellos que están ahí en el muro y anuncian a los demás las cosas que van a suceder. Por eso no puedo permitir que te vayas, no porque no quiera que vivas mejor, sino porque te necesito para otro trabajo, para otra tarea. Oye, pero voy a sufrir, Señor. Yo sé que vas a sufrir, pero yo te voy a compensar. Y a lo mejor la compensación no va a venir ahorita, pero créeme que va a venir. Y va a ser buena la compensación. Así que tú y yo tenemos esperanza como parte de la iglesia, aunque haya una cuota que tengamos que sufrir, no porque queramos sufrirla, sino porque Él nos ha colocado en una posición, en una situación donde no podemos hacer otra cosa sino sufrir esa condición que Él nos ha colocado, nos ha puesto por causa del reino. Él nos dice, yo voy a recompensar eso. Y entre las muchas recompensas que leemos, sobre todo en el libro de Apocalipsis, está esta: bienaventurado y santo, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí está hablando la iglesia. La segunda muerte, la muerte de condenación, no tiene potestad sobre esto, sino que, ahora vamos a personalizarlo, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. No pongas tus esperanzas en este mundo. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, vamos a ir como que para pasarla bien, con la menor dificultad posible, pero hay una cuota que el Señor nos ha colocado, nos va a poner por causa de ser cristiano. Vamos a sufrirla con gozo. No el sufrimiento como tal, sino el gozo que viene delante de nosotros, que Él nos ha anunciado, al cual nos estamos acercando cada día más y más, porque cada día que pasa es un día menos en esta tierra, es un día más cerca de Él.
y seremos reyes y sacerdotes junto con Él, junto con Cristo, y reinaremos con Él 1000 años. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ponte de pie. Vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia, reunidos, alegres, contentos, Señor, porque tú estás con nosotros. Nos has movido a un reino del cual somos herederos, ahí somos tus súbditos, tú eres el gran rey, y hoy anunciamos el mensaje del evangelio del reino a todo aquel que quiere escuchar. Permítenos, Señor, entender que esto es tan grande que es todo o nada. O estamos dispuestos a rendirte todo lo que tú demandes, o estamos dispuestos a entregarte todo lo que tú exijas, o no podemos ser tus discípulos. Para que esto nos anime, Señor, a sabiendas que primero no nos vas a demandar más allá de realmente lo que podamos dar, y que cuando esas demandas vengan, pues nosotros sabremos, yo puedo hacer esto porque tú me lo estás demandando y por lo tanto lo puedo hacer. De manera tal que estemos listos para entregar todo aquello que tú, Señor, exijas, y conociendo también que nada que te entreguemos no nos será devuelto en su momento, aquí o en la eternidad, con creces. Te bendigo, mi Señor. Te bendigo, Padre. Ponte de pie allí donde estás, orando de pie al Señor. Levanta manos al cielo. Vamos juntos a adorar unos minutos antes de despedir. Aleluya, Señor. Gloria a tu santo nombre. Vamos a levantar nuestras voces al Señor.